Yo soñaba muchas veces con tocar el cielo, con los ángeles muy cerca estar contigo. Con solo besar tus labios era el cielo. Nací en Guadalajara, Jalisco. Mis padres fueron Carlos Aro Lazo y mi mamá era Alicia Rubalcaba Moreno. Vivimos allí en Guadalajara por lo menos por 4 años y de allí tomaron la decisión mis padres de trasladarse a Nogales, Sonora, porque mi papá era locutor de radio y veía más oportunidades en la frontera donde ya mi abuelita Carmen Lazo estaba viviendo y le dijo que allí había oportunidades para él en la radio local de Nogales, Sonora. Cuando llegó la familia a Nogales, Sonora, mi papá encontró trabajo en la radio, en una de las radios locales, pero aparte de eso era muy emprendedor desde siempre y estableció varios negocios a través del tiempo que estuvimos en Nogales. Uno de los que yo me acuerdo fue una pista de patines, de esas que eran de madera. Tuvo también un cabaret, tuvo además de eso una zapatería y un cine que se llamó el Cine Selecciones, que es allí donde empieza la historia que les voy a contar después del restaurante Casablanca. El cine se llamaba el Cine Selecciones, porque mi papá cuando tenía que sacar licencia de locutor, que en ese tiempo para poder trabajar en la radio se necesitaba una licencia y la única lugar era en la Ciudad de México. Él estuvo por muchos años leyendo todos los días la revista Selecciones, que eran artículos cortos. Él solo de un lado para otro, iba al baño, a donde fuera, era estar leyendo. Entonces siempre para él era muy importante esa revista, la revista Selecciones. Cuando tomó la decisión de abrir el cine, nos llevó a nosotros y nos dijo, allí enfrente va a estar el Cine Selecciones. Yo tenía emociones encontradas porque pues el cine era algo que era lleno de fantasías, ¿no? Pero a la misma vez la localidad donde estaba el cine estaba enfrente de un panteón que todavía existe, que es el Panteón Municipal de Nogales. Entonces era como la emoción del cine y el miedo de tener el panteón a las espaldas. Mis hermanos Enrique, Marta, María, pues tuvimos un apoyo muy grande con mi mamá, que fue la que siempre estuvo al pendiente de nosotros. Mi papá fue una persona muy inquieta, buscando, muy joven, ese creo que fue uno de los, no digo errores, pero fue una de las inconsistencias en su vida, porque era muy joven y su juventud lo quería encontrar qué era lo que a él le satisfacía más. Entonces, todos estos negocios pues los fue vendiendo, ¿no? Vendió la pista de patines y luego puso el cabaret, un cabaret después de allí puso el cine, después del cine la zapatería y entre medio hizo una serie de cosas, ¿no? Hacer negocios de publicidad en plumas, vender cuadros religiosos. Mi
papá, con esa inquietud que tenía de realizar su vida, pues se trasladó él solo, buscando una mejor oportunidad. Nosotros nos quedamos en Nogales, porque él, siendo locutor de radio, quería pues seguir su profesión, y mi abuelita otra vez, que era la que movía los hilos de la familia, pues le dijo, ella ya estaba en Los Ángeles, y le dijo, ¿sabes qué? Aquí hay oportunidades en la radio. Pero en esa época había 2 estaciones que transmitían en español, y mi papá trató de buscar la oportunidad, pero pues era muy limitado el espacio para trabajar en la estación de radio. Entonces encontró, como ya dije yo, su motivo de quedarse, pues de encontrar algo que realmente fuera bueno para su espíritu, para su persona, y abrió su primer restaurante en 1959, que se llamó El Rincón Maya. Fue muy inquieto, pero no encontraba él qué es realmente lo que le gustaba, ¿no? Entonces yo creo que al llegar a Los Ángeles, poner su restaurante, creo que encontró su camino, lo que él tanto buscaba, porque fue lo único que no vendió y con lo que se conservó el resto de sus años, ¿no? Nosotros nos quedamos en Nogales, con una infancia como la de muchos, muy agradable, con amigos que todavía los conservo a través de todos estos años. Y yo aprendí algo allí en esa época, aprendí a que con poco puede ser uno muy feliz. Y eso me ha ayudado mucho a través de toda mi vida, en esa manera de pensar en que no necesita uno mucho para ser muy feliz, como lo fui yo con mis amigos en Nogales, Sonora. En 1967 me graduó yo en la Secundaria Federal de Nogales, y mi mamá toma la determinación de irnos con todo, apoyarme, porque quería estudiar en la Autónoma de Guadalajara y ser licenciado en Derecho. Entonces nos trasladamos en 1967 y regresamos de nuevo a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, toda la familia. Allí estudio yo Derecho. Yo era un apasionado del básquetbol desde joven, jugaba mucho básquetbol, entonces continuó jugando básquetbol y estudiando la carrera de Derecho. Cuando yo me gradúo de abogado, tomo la determinación también de ser entrenador de básquetbol, y ejercí la profesión como por unos 6, 7 años, en combinación con ser entrenador de básquetbol, que al final la carrera no fue lo que yo esperaba, no me gustó, no era algo para mí, y tomé la determinación de quedarme nada más como entrenador de básquetbol, trabajando para la Universidad Autónoma de Guadalajara, donde llegué a tener el primer equipo, el equipo más importante de la universidad, y estar con ellos aproximadamente unos 3, 4 años. Se presentó la oportunidad de venir a Los Ángeles a pues seguir avanzando en los estudios de básquetbol, y me vine yo aquí en 1977 a tomar cursos de básquetbol para tratar de regresar de nuevo a la universidad más preparado. Cuando llego aquí, mi hermano, que tenía un restaurante que se llamaba La Choza,
me invita pues, a estar con él mientras yo estaba aquí en los cursos de básquetbol. Empiezo a interesarme en el restaurante y cuando tomo la determinación ya de irme en el primer año, mi hermano me pide que si, ¿por qué no pido una extensión para quedarme un año más para él realizar un viaje, su primer viaje a Europa? Yo pues lo apoyé, me quedé aquí y cuando quise regresar de nuevo a Guadalajara, pues en la universidad ya había habido muchos cambios en el departamento deportivo y ya no era la oportunidad de regresar otra vez con la universidad y yo ya estaba un poquito ya metido con el gusanito del restaurante y decidí que era lo más importante para la familia, si regresar otra vez y comenzar en cero en Guadalajara o empezar aquí en el negocio de la familia, y esa fue la decisión que tomamos. Cuando yo me traslado a estudiar básquetbol en 1977, pues recibí el apoyo de mi esposa, porque ella es bióloga y era parte de la Universidad Autónoma de Guadalajara, de todo el grupo docente. Entonces ya teníamos 2 hijos, una niña, Analí, y mi hijo Carlos, y tomamos la decisión que me viniera pues yo por un año a estudiar para poder regresar después a Guadalajara. Pero las cosas, como ya expliqué, no se dieron como uno pensaba y tomé la decisión de que pues se trasladara toda la familia a Los Ángeles. Y en 1978, o a finales casi del 78, le solicité a mi familia, bueno, pues hay que venirnos aquí. Difícil para mi esposa, porque yo estaba viviendo aquí, pues como la mayoría de la gente, tratando de salir adelante, un departamento chiquito, un carro usado, desde que apenas caminaba, una profesión de ser abogado, de repente a ser busboy. Como que eso fue un impacto muy grande para mi papá, porque él nunca quiso que fuéramos restauranteros y menos que empezáramos de ser de lavaplatos y andar limpiando el restaurante, etcétera, etcétera. Entonces fue un golpe muy duro para mi papá y para mi familia tener que trasladarse aquí, pero me apoyaron y llegaron aquí a Los Ángeles más o menos en 1979. Cuando decido quedarme, entonces dije yo, pues voy a buscar una oportunidad pues de seguir adelante, ¿no? Yo sabía que mi papá lo que quería era que no estuviéramos en la posición que estábamos, que mejoráramos, porque siempre él me dijo, bueno, si vas a hacer lo que vas a hacer, pero sé el mejor, ¿no? Algo que lo escuché creo que muchas veces con otras familias. Entonces decidí yo, bueno, pues si ya tomé la decisión de estar en el restaurante, pues voy a hacer lo mejor que pueda y tratar de ir avanzando conforme a lo que vaya aprendiendo. Y así lo hice. El apoyo fue muy grande de mi hermano Enrique, que ya tenía mucha más experiencia a pesar de que era el menor que yo en años. Y él me apoyó y abrimos nuestro primer negocio, que se llamó El Taco Loco. Era una taquería que en aquel tiempo no era tan popular como son hoy, ¿verdad? Entonces abrimos mi esposa y yo la taquería que se llamó El Taco Loco. Estuvimos ahí como por 2 años tratando pues de salir adelante y en ese tiempo mi papá abre Casablanca y con mucha presión,
que ya eran 2 negocios, era volver a empezar en algo nuevo, y tiene desafortunadamente una embolia muy joven, tenía como 49 años mi papá por ahí, y sale afortunadamente bien de la embolia, pero con problemas de habla, y el doctor le dice, bueno, hay 2 opciones: continúas en el restaurante y tienes una vida corta, o te tomas la vida más tranquila, tomas recesos, lo cual en el restaurante es casi imposible hacerlo, pero él tomó la determinación de que iba a retirarse del restaurante por un tiempo, y buscó quien pudiera hacerse cargo del restaurante Casablanca, que apenas comenzaba. Y pensó en mi hermano Enrique, que era el más preparado, el que tenía mucha más experiencia, pero él dijo, bueno, yo no puedo hacerlo, yo tengo mi restaurante que estaba muy exitoso, y me recomendó a mí, me dijo, bueno, pues que esté Carlos. Mi papá, no sé si todavía conservaba esa idea de que pues, un abogado vino a ser restaurantero, pero total, hablé con él y me dio la oportunidad, y yo tomé el restaurante Casablanca en 1981, finales de 1981, casi un año después de que abrió mi papá aquí Casablanca. Yo creo que mi papá, que era un hombre con mucha experiencia en el negocio, sabía lo difícil que iba a ser para mí, que no tenía pues ese recorrido que tenía mi hermano ya en el negocio de restaurante. Porque aparte yo venía de una taquería en donde el servicio no era la mesa, a Casablanca, que en ese tiempo era un restaurante de los que podemos llamar de lujo, ¿no? De lo que dicen aquí de fine dining. Y era aprender de nuevo cómo manejar un personal, cómo manejar un negocio en donde yo no estaba acostumbrado. Y tuve que aprender, ¿no? Ir preguntando, leyendo, en fin, para poderme adaptar a lo que era Casablanca, ¿no? Teníamos maître d', que era teníamos capitán de meseros, teníamos, en fin, era un negocio completamente diferente, ¿no? Valet parking, en fin. Pero pues con el tiempo fui más o menos aprendiendo todo lo que se necesitaba para tratar de conservar el negocio. Y además me encantó la idea Casablanca. La idea de Casablanca era una idea que estaba hace mucho tiempo, que de repente nosotros que nos paramos enfrente del cine para ver esa ilusión de las películas, pues teníamos aquí Casablanca, ¿no? Hollywood, y como éramos uno de los restaurantes nuevos, famosos, mexicanos, con un estilo de cocina diferente, para no competir con el que teníamos enfrente, que era el otro restaurante de mi papá, pues con un menú que no estaba acostumbrada la gente a ver aquí, como comida mexicana. Entonces pues teníamos mucha gente de Hollywood, de deportistas, etcétera, etcétera. Y entonces yo ver a esas personalidades que veía yo en pantalla, en el cine Selecciones, verlos aquí y que me llamaran con mi nombre, pues fue una experiencia muy gratificante, ¿no? Me sentía yo ya el dueño del mundo, ¿no? El dueño de algo, de un sueño que empezó enfrente del Panteón y que ahora se estaba realizando aquí en Los Ángeles.
El restaurante es un negocio muy difícil porque hay que estar aquí 24 horas. Las 24 horas contando con lo que estás soñando. Pero lo que ha sido muy importante para mí, que me ha dado fortaleza, ha sido el realizar ciertas cosas. El escribir libros, el escribir diferentes historias cortas, escribir canciones. Sin ser un escritor, sin ser un compositor, he tenido la oportunidad de hacerlo, como la última canción que fue en conjunto con uno de mis músicos, Juan Ornelas, y que es En mi soledad. En mi soledad solo pienso en ti y mirando las estrellas y me veo bailar contigo. En mi soledad solo pienso en ti, con solo tocar tus labios solo quiero estar contigo en la eternidad. En otro de mis hobbies incluí uno de mis mantras, que es: si puedes reírte de ti mismo, no habrá persona que se burle de ti. Por eso creé el personaje del Superchef. Un personaje que salía en Telemundo durante mucho tiempo, gracias a mi amigo José Armando Ronstan, que en ese tiempo era el gerente general, y que gracias al programa del Superchef lo corrieron. Se preguntarán qué era el personaje del Superchef. ¿Un gran chef? No. Era un personaje que imitaba a un superhéroe que iba por las calles, que lo correteaban los perros y que tenía invitados de todo el mundo, chef de todo el mundo, pero nunca dieron ninguna receta. Ese era el Superchef. Yo creo que es algo humano, el ego. El ego creo que es una de las cosas más terribles que le puede pasar a una persona, pero no lo sabe uno hasta que lo vive uno en experiencia, ¿no? Lo ves, por ejemplo, en actores, cantantes, deportistas, en cómo el ego a veces destruye carreras. Yo estaba en la cima del mundo porque pues, Casablanca era uno de los lugares más populares, con publicaciones en todo Estados Unidos, algunas incluso fuera de los Estados Unidos. Entonces yo pensé que yo era el que sabía más, que no había alguien que me pudiera decir qué hacer, incluso ni mi papá, ¿no? Entonces yo vivía en ese mundo, ¿no? En donde era Don Carlos, las celebridades, etcétera, etcétera. Y llegó un punto en donde ese ego no me hizo ver que en 1900, o la guerra del Golfo, no me acuerdo si en el 92, por ahí, viene una crisis muy grande aquí. Entonces, los restaurantes que más sufrieron fueron los de
que estaban en alta, de alta, digamos, más caros, por decir algo. Esos tuvieron más problemas y ahí me vi envuelto yo, Casablanca. Pero como mi ego era muy grande, yo pensé que era yo. Entonces tomé la determinación de ya casi no venir, ya no venía, me daba hasta pavor entrar a Casablanca, sentía que mi ego era el que había sufrido muy grande, yo era el tonto, yo había echado a perder un negocio que era exitoso y conocido, y al no venir yo, pues un restaurante en donde familiar está, restaurante familiar así como el de nosotros, si no está uno al pendiente, pues las cosas van del 10 hasta llegar al 0, que fue como nos pasó a nosotros, me pasó a mí. Una noche estaba yo platicando con los muchachos, le dije, yo creo que voy a cerrar, ¿no? Hablé con mi hermano y tomamos la determinación que a lo mejor era una de las mejores opciones, y llegué a la casa y dije, yo creo que mañana ya no vamos a abrir Casablanca. Y mi esposa me dice, bueno, pues sabes qué, que creo que no es una buena idea, porque ese restaurante no es un restaurante común y corriente, es algo muy tuyo, es algo que es tu vida, lo tienes que ver, vámonos otra vez empezando a trabajar como antes, y yo creo que las cosas van a mejorar. Y comenzamos otra vez con nuevas ideas, nuevas maneras de tratar de traer más dinero al negocio, mejorando lo que ya se había echado a perder, y trabajar otra vez de 10 a 14 horas diarias, los 7 días de la semana, y nos tomó como 6 años o más volver a estar al nivel de cuando Casablanca estaba en la época más exitosa. Para los que no conocen Casablanca, Casablanca Restaurant es un restaurante basado en la película Casablanca, un restaurante temático, y lo podemos considerar el más antiguo temático de cine del mundo. Esta es la lámpara, una de las lámparas originales que se usaron en el Ritz Café. Esta es una copia del script de la película Casablanca, firmada por uno de los gemelos escritores de la película, Jules Epstein. Este es uno de los chips originales en el casino de Ritz Café. Este es el programa original cuando se entregaron los Óscares, en que Casablanca ganó 3 Óscares en 1943. Antes usaban para hacer maquillaje y todo, les hacían como una máscara de yeso. Este es el original de Humphrey Bogart que se usó en la película. Este es el doble de Humphrey Bogart, el señor Robert Sacchi, que se presentó en Casablanca como unas 25 veces en un show de comedia. Estoy muy contento de lo que es Casablanca, de lo que hemos logrado. No es solamente hablar de éxito económico, que eso es importante porque siempre es importante, sino de la realización
que me ha permitido a mí este restaurante. No es un restaurante en el que yo siento para mí que sea un restaurante común y corriente. Es un restaurante que me ha permitido a mí desarrollar mis sueños, desarrollar mi creatividad, y me ha dado la oportunidad, por ejemplo, de que aquellas estrellas que estaban en aquel cine Selecciones, tener la oportunidad de tener como amigos. Ese clásico del cine que se llama Casablanca, del que tomó mi papá el nombre, la oportunidad de estar con varios de los sobrevivientes de la película, estar sentados aquí platicando de las anécdotas de lo que pasaba de la película, tener una amistad muy fuerte con uno de ellos, que pude empaparme de todo lo que fue la película, ¿no? Eso ha sido muy importante para mí. Aparte de que me ha dado la oportunidad de hacer pues, obras teatrales aquí, musicales, que nadie se imagina cómo, tener la música que era la pasión de la familia, ¿no? De todos los gente mexicana con tradición, la música forma parte de nuestras vidas. Pues aquí ha estado presente durante todos estos años. Tener la oportunidad de escribir libros a través de ese entusiasmo, de esa oportunidad de viajar a México, de esa oportunidad de anécdotas con la gente, hacer creatividad en la cocina, crear nuevos platillos, nuevas sabores para ofrecerlos a la gente que está aquí con nosotros. Pues eso es muy importante, ¿no? Y participar pues con la comunidad, dar la oportunidad, por ejemplo, de tener programas en donde los estudiantes, sobre todo los de primaria, pudieran entender lo que es el leer, el prepararte para poder tener la oportunidad de que algún día ellos también puedan ser dueños de un restaurante, un negocio o una carrera exitosa. Otro reto que siempre hemos enfrentado han sido los críticos de comida. Hoy la historia es diferente con los influencers y con todo ese tipo de cosas. Pero anteriormente, los críticos de comida, de los periódicos, del radio, de la televisión, pues eran los que determinaban si tenías éxito Yummy, yummy. o no tenías éxito. Ugh, disgusting. Entonces para nosotros era sumamente importante que ellos estuvieran contentos, invitarlos a hacerlos. En una de esas ocasiones, pues uno de ellos nos aceptó la invitación, estábamos muy contentos, nos queríamos preparar lo mejor posible. Es como cuando va uno por primera vez en una cita de amor, que se prepara uno con su mejor ropa, su perfume, su sonrisa. Así nosotros nos preparamos. Tratamos de que el restaurante estuviera lo más perfecto posible, la cocina igual. Hablamos con los empleados. Habíamos decidido que un solo mesero atendiera esa mesa, que iban a ser 4 personas. Pero yo, al estar revisando, me di cuenta que la mesa donde él iba a sentarse y donde le íbamos a atender, pues las sillas no eran lo que yo quería, no lucían para un crítico de comida. Pues me tomé la decisión de ir ese mismo día de emergencia a un lugar a comprar 4 sillas de mimbre, de esas muy bonitas para una casa, sin considerar pues, que no eran unas sillas comerciales, pero se veían muy bonitas, era lo que te podía tener de momento y me las traje. Puse las sillas, le dimos la bienvenida al crítico y, ¡oh sorpresa!, el crítico pesaba
más de 240 libras. Yo en un momento dije, bueno, no es gran cosa. Se sentó en la mesa, el servicio excelente, la comida excelente, las risas de que todo estaba muy bien. Estábamos ya respirando muy tranquilos cuando se vence aquella silla de mimbre por el peso del crítico y al suelo, a querer levantar no solamente nuestra pena, sino al crítico que nos costó trabajo, aparte de levantarlo, él apenado, nosotros peor, asustados, apenados, y fue un momento gracioso que afortunadamente no afectó la crítica, pero que uno tiene que pensar que, como siempre he dicho, nada es perfecto. Lo habíamos planeado, pero no consideramos que esas sillas nos iban a poner en vergüenza. Cuando en la peor época de Casablanca, yo siempre he pensado que el cine, porque es parte de mi pasión, lo ven por el nombre, aporta muchas frases muy importantes. Casablanca es una de las películas que aporta frases muy importantes, pero la que yo he tomado siempre como parte de mi, para ser una persona más fuerte, fue una de las películas que no era la mejor película de Sylvester Stallone, Rocky V. En el final, él se está enfrentando con un boxeador, ya retirado él, y en una pelea callejera, y cae él al suelo. El otro peleador se quiere ir, como que la vida se está yendo, y dice, bueno, ya lo vencí, y se para el personaje y le dice, necesito que me des un round más. Esa es mi filosofía, porque con ese round tú puedes ganar la pelea, como de hecho pasó en la película. No importa si estás abajo, no importa qué tantos problemas tengas en la vida, siempre hay que pedirle a la vida un round más. En mi soledad solo pienso en ti y mirando las estrellas y me veo bailar contigo. En mi soledad solo pienso en Louis, I think this is the beginning of a beautiful friendship. En mi soledad solo pienso en ti y mirando las estrellas y me veo bailar contigo. En mi soledad solo pienso en ti. Con solo tocar tus labios solo quiero estar contigo en la eternidad.